Muy buenas noches. Presentamos hoy la segunda parte de la entrevista que iniciamos ayer con el señor fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, con el procurador, doctor Fernando Carrillo, y con el contralor, doctor Edgardo Maya. Estamos viendo, señor procurador, que la mayor expresión pública de corrupción está en las regiones. Sí, yo creo que está agudizada un poco porque ahí los controles son todavía más laxos. Yo pienso, Yamil, lamentablemente dentro de toda la estrategia de descentralización política que se dio en el año 86 con la elección popular de alcaldes, los mecanismos institucionales y la fortaleza institucional no se dio. Luego, hoy en día la gobernabilidad local es bastante pobre y donde no hay controles a nivel local, donde hay unas grandes fragilidades a nivel territorial, pues por supuesto florece la corrupción. Yo entiendo que por eso uno de los elementos fundamentales es tratar de fortalecer nuestra acción a nivel local, no porque el monopolio lo tengan las regiones o los territorios, sino porque allí es más fácil, y es más fácil en la medida en que los controles son más laxos, en la medida que la democracia pues es mucho más frágil en todo sentido y por ende las posibilidades de incurrir en cualquier tipo de falta, desde la ignorancia del funcionario público hasta la posibilidad de sobrepasar como tal la autoridad del Estado, pues son moneda corriente. Eso no pasa normalmente donde hay instituciones mucho más fuertes. Ahora, los tres fueron elegidos por el Congreso de Colombia, los dos. ¿Qué tan contagiado de corrupción está el Congreso? Pues yo creo que es un problema del ejercicio de la política, de la dinámica de la política, como lo decía el fiscal ahora. Yo creo que lo que se trata es de erradicar unas costumbres políticas que están corroyendo el sistema democrático. El origen de todo esto está en el sistema político, sin duda. Como dijo el fiscal. Y ese conjunto de conductas se han convertido en una costumbre política y esa costumbre ha llevado a que la práctica es esa. Entonces el que no incurre en ese tipo de prácticas simplemente no sabe hacer política. Entonces la política es la política de quedarse con la tajada de la contratación, de acudir al clientelismo, de olvidarse del bienestar público, de olvidarse de los recursos públicos y de obtener beneficios particulares. Y usted que tiene origen en altas cortes, ¿hasta dónde ve a los altos tribunales contagiados o en peligro de ser? No, yo creo que la justicia le ha prestado un gran servicio al país. En la justicia nosotros tenemos problemas. Yo he dicho que, por ejemplo, la Fiscalía tiene que ganar mucha legitimidad moral para combatir la corrupción, que tenemos el ombligo sucio si nuestros funcionarios terminan comprometidos en casos de corrupción. En el último año, por ejemplo, capturamos a 36 funcionarios, fiscales y funcionarios de investigación de la propia Fiscalía. Pero ese es un cáncer que nosotros tenemos que extirpar y eso se hace con la devoción en el ejercicio de la función pública y con el ejercicio, con el imperio de la ley. Si las sanciones son reales, son condignas, si los corruptos no terminan en la casa por cárcel, es que ese es un muy mal ejemplo. La probabilidad de que a un corrupto lo pesquemos es muy baja si no actuamos coordinadamente las tres entidades. Pero si lo hacemos, lo capturamos, se allanan a cargos y se reduce inmediatamente la pena en un 50%. Si adicionalmente trabaja 2 días de la semana, entonces redime un día a la semana. En un proyecto que presentó el ministro de Justicia ya no es 2 por 1, sino 3 por 2. Vamos a quedarle debiendo cárcel a los corruptos. No, lo que necesitamos son políticas unívocas que realmente endurezcan la acción del Estado frente a la corrupción. Es que, francamente, si uno ve al corrupto en la cárcel, en la casa por cárcel, o en la calle deambulando, pavoneándose en medio de los ciudadanos, el ciudadano ve que el camino es la corrupción. Ese es el estado de cosas que hay que acabar. Sobre este tema, señor fiscal, tanto el Contralor como el Procurador estaban hablando conmigo hace un momento del Código Único Disciplinario, advirtiendo
la advertencia era exactamente cuál, señor Contralor. No, yo creo que aquí ha habido un avance en el derecho disciplinario a través del primer código disciplinario y posteriormente la reforma en el año 2002, la ley 734 que sirvió como reforma a la anterior, y hoy se ha planteado un nuevo código disciplinario por el anterior procurador que fue aprobado por el Congreso, que ha tenido devolución por parte de la presidencia y objeciones, y que está en la Corte Constitucional ahora para decisión, en donde se le está bajando la guardia a la corrupción. Se están bajando las sanciones, reduciendo las sanciones, y además se están revocando automáticamente sanciones que se habían impuestos con anterioridad. Eso me parece gravísimo. Es decir, personas en donde tenían una sanción de destitución y una inhabilidad de 15 años, en donde terminan en virtud del principio de favorabilidad de la ley, beneficiándose de un nuevo código en donde desaparece la sanción. Yo creo que eso es grave, eso es gravísimo lo que está ocurriendo. Y no lo pusimos en conocimiento como algunos tratadistas del derecho disciplinario, algunos cultores del derecho disciplinario, porque era arrollador el poder con que se estaba llevando este código y el Congreso el apoyo para llevarlo. Entonces, ¿para qué va a luchar uno contra los molinos de viento si ya eso iba a salir? Pero todavía estamos a tiempo y el señor procurador pues ha planteado ese tema y pues yo creo que el gobierno nacional, que tiene en sus manos posteriormente la sanción, y la Corte Constitucional, que está en un proceso de trámite, pues puede salvar al país de ese tema que puede llevarnos a una permisividad total dentro de las conductas que se reprochan disciplinariamente de los servidores públicos. Su opinión, señor fiscal, sobre el Código Único. Yo creo que en esa materia deberíamos restablecer también el principio de que las sanciones tienen que ser más eficaces y tienen que ser de verdad grandes, importantes. Si uno disminuye el poder punitivo del Estado, asimismo se van generando beneficios para la criminalidad, para la corrupción, para la delincuencia. Pero es importante no solamente mirar la parte legislativa, sino la parte funcional. Con el señor Contralor hablábamos discretamente, nos vemos de vez en cuando y por supuesto en esa tertulia va a estar nuestro procurador, de cómo nos tenemos que dividir bien el trabajo para ser muy eficaces. Mire el caso de Reficar, que es muy interesante. El señor Contralor se dedicó y hizo un estudio sobre qué había pasado con los costos, hizo una labor de auditoría, de típica auditoría fiscal, muy eficaz. Y a él le corresponde ahora iniciar todo su proceso de recuperación del patrimonio público ahí afectado. ¿Qué le corresponde a la Fiscalía? Establecer si ahí hubo delitos, pero no ponerse a hacer lo que hemos hecho toda la vida, que es tratar de identificar cuál fue el daño fiscal causado, porque eso hace que la función de la Fiscalía no termine nunca, no. Aquí vamos a tipificar unos delitos. Si hubo unos peculados para efectos de la punibilidad, o sea, de la sanción penal, da lo mismo que el peculado sea de 100 millones, de 100.000 millones, que de 1 billón, porque la pena va a ser al final la misma. Entonces, la estimación del daño fiscal la hace el Contralor, la responsabilidad del funcionario público la hace el procurador y la punibilidad, o sea, la sanción penal le va a corresponder a la Fiscalía, no solamente respecto de los servidores públicos, sino también de los servidores privados. Y hay que poner al servicio de esta acción mancomunada de las tres entidades lo que es la cooperación internacional. Hoy eso es otra cosa. Bien lo decía el señor procurador, en el pasado eso era con cartas rogatorias, con sellos, con estampillas, con apostillas y esperar que en el término de la distancia, que era mientras una carta llegaba por correo a los otros continentes, le contestaran a uno al cabo de los años. Hoy, déjeme decirle, los fiscales hoy de Iberoamérica nos chateamos y pedimos cooperación judicial en tiempo real. En casos como el de Odebrecht, por ejemplo, nos hemos estado chateando todos los fiscales de Iberoamérica. Y los resultados van a estar a la luz del día
en todos los países en donde se ha comprometido la ética pública en este particular caso. ¿Vienen nuevas medidas sobre Odebrecht? No, es que no han empezado realmente. No, Este es un proceso que apenas está en estado embrionario. Por supuesto que estamos indagando sobre más responsabilidades de particulares y de servidores públicos y tenemos evidencias muy importantes para seguir avanzando muy rápidamente en ese frente. Y las observaciones que hace el señor Contralor, señor Procurador, sobre el Código Único Disciplinario, ¿qué opinión le merecen? Sí, yo creo que las compartimos completamente, incluso yo he tenido la oportunidad de conversar preliminarmente con el gobierno sobre esa materia y tenemos una gran preocupación porque es un pésimo mensaje que se le envía a los corruptos, en el sentido que lejos de haber incrementado las posibilidades de sancionar, pues les estamos creando unos beneficios por la vía legal, independientemente de toda la buena fe que haya habido en determinadas concepciones del derecho disciplinario y demás, porque un poco ese fue el contexto de la discusión del Código General Disciplinario. Yo sí creo, además, Yamid, que lo que hay que hacer es precisamente fortalecer los procesos, tener la capacidad de fallar y, por supuesto, que haya sanciones acordes con la magnitud de las faltas que se han cometido. Y ese es un principio que hay que mantener a rajatabla. Ahora, señor Procurador, si estamos todos, cuando yo digo todos, es todos los colombianos de acuerdo, desde el presidente de la República hasta el más humilde de los compatriotas, en que hay que combatir la corrupción, objetivo, ¿usted cómo lo va a hacer? Sí, ahí nosotros planteamos varias ideas, Yamid. Yo creo que por una parte el propio presidente planteó la necesidad de hacer operativa una comisión de moralización donde están los 3 entes de control, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y comenzar progresivamente. ¿Nombrar más comisiones? No, esa comisión ya existe. Lo que pasa es que por lo que sucedió en el pasado, pues había muy pocos resultados. Sí, pero estoy de acuerdo. ¿Qué sucedió en el pasado? No es un tema de comisionitis, que había, pues digamos, unas batallas individuales que cada cabeza del órgano de control que impedían esa cooperación. Contralora y procurador. Que impedían esa cooperación que la lógica, pues la palabra clásica es la sinergia. Entonces, si uno logra sumar las ventajas y las capacidades de cada uno, pues simplemente va a obtener un resultado superior en la lucha contra la corrupción. Entonces me parece que eso es fundamental. Pero es el llamado a convocar a nuevos actores, Yamid. Yo creo que el tema del sector privado, por ejemplo. Yo he hablado con la ANDI, con FENALCO, con las cámaras de comercio, Fedesarrollo. Fedesarrollo es una nueva línea de investigación en materia de corrupción. Las universidades, hay una gran cantidad de actores que están en este momento preocupados por lo que está sucediendo. Por supuesto, no es solo la preocupación, sino la acción, la creación de indicadores, el mostrar resultados, el apoderarse de determinados casos en donde haya cuestiones emblemáticas en materia de lucha contra la corrupción. Yo creo que la clave es poder articular todo esto, que es un poco lo que decíamos. Aquí se necesita estrategia en la lucha contra la corrupción, se necesita gerencia en la lucha contra la corrupción. De otra manera, cada uno va a tratar de hacer su tarea de manera desvertebrada y vamos a quedar en las mismas. Ahora, escúchenme, por favor, señores, un minutito, que hay mensajes de importancia para ustedes. Ya regresamos. Señor Procurador, señor Contralor, señor Fiscal, ustedes saben, como todos ustedes, que los 3 mosqueteros no eran 3 sino 4. Y evidentemente aquí falta el cuarto. Si ustedes 3 coinciden en que el sector privado está comprometido seriamente con la corrupción, en los mosqueteros falta uno, que debe ser quien representa al sector privado, porque si ustedes llegan a un acuerdo y no está el sector privado comprometido. Y yo diría que un quinto, la justicia, que es fundamental, Yamil. Bueno, pues porque la justicia de alguna manera traspasa nuestros 3 entes. La Fiscalía. Sí, la Fiscalía sí, nosotros somos organismos independientes. Pero ellos escuchan. Sí, pero quiero decir, por ejemplo, la jurisdicción penal, Sí, como lo planteaba el fiscal anteriormente. ¿Usted no cree que hace falta ahí el D'Artagnan? No, por supuesto que hace falta, y hace falta un tejido conductor con la sociedad civil. Es que, Yamil, esto no es una pelea de la corrupción pública, como aquí se ha dicho. Sí. Evidentemente, el sector privado tiene aquí una gran responsabilidad y yo creo que está dispuesto a asumir ese tipo de responsabilidades. Hace 20 años, por ejemplo, en el marco de los países de la OECD, para las compañías multinacionales era legítimo entregar sobornos en los países del tercer mundo. No solo era legítimo,
sino que le servía para sus deducciones tributarias. Sí, eso sí. estaba legalizado. Eso lo hizo Alemania. Con eso acabó hace apenas una década y media la Convención contra el Soborno Transnacional de la OECD, por ejemplo. Eso Entonces, yo creo hizo que en ese Alemania sentido sí con hemos evolucionado. Con la Siemens, ¿no? Exactamente. Yo creo que en eso hay una evolución clarísima, como lo decía el fiscal, por la globalidad internacional luchando contra el delito, porque hay actores del sector privado que saben que se le está haciendo un daño a lo público y ellos son parte del espacio público. Es que lo absurdo es creer que el sector privado está por fuera del espacio público. Sí. El sector privado tiene responsabilidades dentro de lo público. En consecuencia falta el cuarto mosquetero, el sector privado, ¿o no? A mí me gusta más que el sector privado la sociedad colombiana. Yo creo que la sociedad tiene un papel preponderante en la lucha contra la corrupción. Pero ¿quién representa a la sociedad? Sociedad somos todos, los colombianos, todos. Que la gente denuncie, que la gente proteste, que la gente se levante contra la corrupción, que haya un levantamiento. Yo creo, sinceramente, que la próxima campaña política va a estar enmarcada totalmente por el tema de la corrupción. Quien asuma estas banderas, quien tenga el liderazgo frente a estos desmanes de la cosa pública y de los dineros públicos, yo creo que va a lograr mucho. Pero eso es harina de otro costal. Pero en cuanto al tema del compromiso, es un compromiso de Estado, es un tema de Estado, tiene que ser una política de Estado, que el sistema político nuestro asuma como sistema la lucha contra la corrupción. Es decir, todos, a una, no solamente los órganos de control. Yo tengo la certeza que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, luchando con todo, no logran derribar la corrupción, no logran destruir la corrupción, sino que tiene que ser un compromiso de Estado totalmente con el presidente de la República a la cabeza, con el Poder Legislativo en toda su integridad, con el Poder Judicial, todos integrados, como lo he manifestado y lo he planteado en distintas oportunidades, porque esto tiene que ser una unidad, porque el monstruo es muy grande. La monstruosidad de la corrupción, Yamit, está en todos los sectores, en todas las regiones. Yo no comparto el criterio de que esto es regional, no, esto es nacional. Esto es nacional. Aquí había un tema de las regalías y se repartió la regalía en los 32 departamentos y en los 32 departamentos hemos encontrado las irregularidades en el manejo de las regalías, en un solo tema, que son 18 billones de pesos que se repartieron, estamos encontrando las irregularidades. Y si usted busca un programa como el programa de alimentación escolar, ahí encuentra las irregularidades. A donde vaya las encuentra. Entonces en la salud pública encuentra el tema de la hemofilia y se va en Córdoba y se va para Sucre de los enfermos mentales. En Córdoba eran seres humanos con identidad que estaban totalmente sanos, que no padecían el mal de la hemofilia, la enfermedad de la hemofilia. En Sucre eran enfermos mentales que no existen. Ahí es peor, no existen. La Contraloría, doctor Maya, tiene algún cálculo sobre cuánto vale anualmente la corrupción en Colombia. Bueno, yo creo que la corrupción dentro de esto está sobre en billones de pesos, un porcentaje muy alto, de 40, de 50 billones de pesos. Mucho más que el presupuesto nacional. Un alto porcentaje del presupuesto nacional. Señor fiscal, ¿es usted partidario de que a los mosqueteros se les asocie el cuarto, la empresa privada? Sin lugar a dudas, porque todo este fenómeno de la corrupción tiene una contraparte que está en el sector privado. Eso lo vemos, lo estamos viendo en la contratación pública en estos momentos. Lo ve uno, por ejemplo, en una modalidad muy elaborada, muy sofisticada de corrupción que ha surgido recientemente, que es el privilegio de la captura de rentas. Los americanos hablan del rent seeking, que es cuando los particulares van a obtener regulaciones privilegiadas y a través de esas regulaciones privilegiadas obtienen riqueza, plusvalías. Por ejemplo, el trámite de los POTS, que es una nueva forma, una forma muy elaborada de corrupción que se está desarrollando hoy en Colombia a la luz del día. Van alcaldes y concejales, cambian las normas de uso del suelo de su municipio en beneficio de determinados proyectos. Eso vale una plata importante. ¿Quién la pone? El sector privado. Y allí se está generando unos patrimonios ilícitos que hay que combatir. Por eso
hay un gran beneficio hoy en día. Como participa el sector privado y el sector público, hay que romper esa promiscuidad. Invitando, yo quiero su programa para invitar a quienes hayan sido víctimas o quienes hayan estado comprometidos en esos casos de corrupción. Quien va y denuncia de primero ante la Fiscalía puede obtener el beneficio de la inmunidad. Pero destapamos la olla de la corrupción y entre todos podemos por esa vía romper este problema de la principio impunidad. de oportunidad aplicado a la corrupción. Claro. Al denunciante. Específicamente se aprobó en el Estatuto Anticorrupción del año 2012, se ha iniciado por primera vez en el caso de Odebrecht. Lo que exige la ley es que haya una denuncia integral y que haya una reparación a la sociedad. Y si denuncian, el que llegue de primero, él va a obtener el beneficio. Así es que, como lo acabamos de hacer en algunos departamentos en donde hemos hecho presencia recibiendo denuncias masivas ciudadanas, hemos invitado a ciertos sectores de la sociedad comprometidos en actos que ya tenemos identificados de corrupción que vayan a denunciar. Y de hecho, en el curso del fin de semana y de hoy han empezado a aparecer personas a pedir principios de oportunidad para denunciar actos de corrupción. Y ahí, si imponemos la ley, la gente sabe que si estamos en un cohecho, que si estamos en un peculado, habrá quien denuncie al otro y en ese caso necesariamente va a triunfar la justicia. Cuando usted atacaba hace un momento, criticaba hace un minuto el sistema de casa por cárcel, decía que la ciudadanía se admiraba cuando de pronto un corrupto lo veía hondo lirondo caminando por la calle. Eso no es lo que pasaría si Odebrecht sigue operando en Colombia. Bueno, el tema de si Odebrecht va a operar o no va a operar en Colombia, esa es una definición que le corresponderá al gobierno nacional. Pero aquí tiene que haber, desde el punto de vista de la justicia, reparación. Desde el punto de vista de la justicia, develando lo que ocurrió, y desde el punto de vista de la indemnización del daño causado. Panamá exigió que Odebrecht le devolviera lo que pagó. Sí. ¿Y Colombia? Exactamente igual. Inclusive nosotros somos el primer país en donde se ha establecido una pena equivalente al valor de las coimas que se pagaron. Eso está previsto en los acuerdos iniciales que ha hecho la fiscal de conocimiento. En Perú, por ejemplo, las coimas fueron del orden de 29 millones de dólares y la sanción se estableció en 8 millones de dólares, una suma por debajo. Pero cada jurisdicción tiene un sistema de definir estos mecanismos de delación o de cooperación con la justicia, pero siempre en el afán de que se conozca la verdad, que se impongan sanciones vehementes y que se repare a la sociedad. La parte final de nuestro programa que ustedes la conocen. Corrupción, Cáncer, corrupción, Mal endémico. corrupción, En esa línea, metástasis. remedio, justicia, Destruirla. Penas. justicia, gran sueño, Necesidad. El orden. procuraduría, ciudadanía, contraloría, Eficiencia. de fiscalía. Justicia. Señoras y señores, ¿están ustedes de acuerdo en general con las posiciones expuestas por el señor Procurador General de la Nación, por el señor Contralor General de la República y por el señor Fiscal General de la Nación? Si lo están, díganos, estamos totalmente de acuerdo en esa lucha definitiva, radical contra la corrupción. Si no lo están, pues digan que no, o que no creen, o que no creen. Es mejor preguntar eso, ¿no le parece? Si la gente cree que ustedes van a ser capaces, a ver qué tanta fe tiene la gente en ustedes. Esa es la pregunta. ¿Tienen ustedes fe en que estos tres... ¿Y por qué no la cambiamos, Yamir? ¿Por cuál? ¿Por qué no dice, será que entre todos vamos a ser capaces de doblegar la corrupción? ¿Será que entre todos donde manda capital no manda?
La pregunta, ¿será que entre todos seremos capaces de acabar la corrupción, incluyéndolos? Así es. ¿Sí o no? Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del mundo en la emisión central de Noticiero Serie.